Hola, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar de viviendas, de un tema muy preocupante que además ha estado marcando este último año a propósito de la Convención Constitucional, el déficit de viviendas en Chile. De eso es lo que vamos a hablar a continuación con nuestro invitado. Él es Sebastián Bowen, el director ejecutivo de Techo Chile, que presenta, a propósito, Sebastián, bienvenido, en una nueva plataforma para alcanzar el déficit habitacional cero antes de 2030. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Frecia? Muchas gracias por la invitación y así es, estamos desde hace ya un par de semanas en conjunto con otras organizaciones, tanto del sector público también como organizaciones sin fines de lucro, comités de vivienda, dirigentes sociales. Estamos levantando la plataforma que hemos llamado Déficit Cero, que tiene una meta muy clara, que antes del 2030, antes de que termine esta década, en Chile deberíamos ser capaces de poder llegar al déficit habitacional cero, vale decir, que las más de 600.000 familias que hoy día en el país no acceden a una vivienda digna, dentro de las cuales hay más de 81.000 que están viviendo en situación de campamento, más de 350.000 que viven en situación de llegado, puedan acceder efectivamente a una vivienda digna donde habitar junto a su familia antes que esta década termine, y creemos que nosotros en Chile tenemos las capacidades, tenemos los recursos y debemos organizarnos para que eso pueda suceder. ¿Y por qué con tal déficit hasta ahora, no? Lo decía cuando presentaba esta conversación, Sebastián, de un tema que ha cruzado en los dos últimos años, por lo menos, sobre todo por el estallido social, luego la Convención Constitucional, en que hay que tomar medidas que no se han tomado hasta ahora. ¿Por qué? Porque ha cambiado evidentemente también el contexto, la sociedad, y ahora también somos más, ¿no? Y en eso hemos ido quedando al debe en tema de viviendas. Exactamente, pasan dos cosas, ¿cierto? En primer lugar es que desde hace 20 años la demanda por vivienda y por suelo ha aumentado de forma bien brusca en nuestro país, en parte por los cambios demográficos, sin duda el flujo migratorio, pero también con mucha fuerza la inversión que existe sobre el suelo, que es el principal factor de la vivienda. Sin embargo, nuestras políticas habitacionales, nuestro sistema de vivienda finalmente se ha mantenido medianamente estático, bajo los mismos pilares, entregando aproximadamente entre 30.000 y 50.000 soluciones anuales para la población más vulnerable. Y creemos que con esta forma de seguir trabajando y organizarnos para entregar vivienda, no vamos a resolver el problema de este déficit habitacional en Chile, que llega a más del 10% de los hogares en nuestro país, ni en 30 años. Por lo tanto, debemos cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Y por qué es tan importante cambiarlas? Porque la vivienda, el hecho de tener, ¿cierto?, un lugar donde vivir junto a tu familia, donde proyectarte también como ser humano, que te está diciendo tu ciudad, tu sociedad, te está diciendo tú tienes un lugar que se te reconoce y que puedes vivir ahí, es algo sencillamente básico. No es solamente un techo, sino más bien es un piso firme del cual la familia, las personas, finalmente las sociedades, se pueden proyectar. Y ese piso firme, que afecta a la educación, afecta a la salud, afecta también la economía, creemos que debemos asegurarlo para toda la población hoy día en el país, y además es algo que incentiva mucho la propia inversión, la cohesión social de nuestra sociedad. Por lo tanto, es bastante relevante y esencial que lo podamos alcanzar dentro de esta década. ¿Cómo difundir mejor, ¿no? Este tipo de conversaciones e instancias de todas maneras ayuda, pero ¿cómo vamos a esta plataforma? ¿Qué hay que hacer para poder ser parte, ¿no?, de un proyecto que va en ayuda del déficit de vivienda en Chile? Bueno, por ahora invitamos a todos a que se puedan conectar a www.deficitcero.cl, es déficit cero escrito con letras, no con Sí. el número, donde pueden conocer un poco más de esta que hemos llamado plataforma, pero al mismo tiempo una meta y una propuesta. Nosotros hoy día estamos en toda la fase de poder convocar a distintas organizaciones. Creemos que este es un desafío que es de la sociedad, ¿cierto? Y un desafío tan grande. Cuando hablamos de 600.000 viviendas, hablamos de cerca de aquí a los próximos 10 años poder facilitar más de 1 millón de soluciones habitacionales, que podrían llegar a ser 5.000 hectáreas del país, que podrían llegar a ser más de 50 billones de dólares en materia de inversión. Es decir, estas cifras nos hablan de que nadie puede lograr este desafío por sí solo. Ni el Estado por sí solo, ni el sector privado por sí solo, ni la sociedad organizada por sí sola. Debemos finalmente convocar
a una gran plataforma, ¿cierto?, colaborativa entre todos los actores para poder alcanzarlo, y en esa fase estamos. Básicamente las iniciativas que van a estar asociadas a esto van a ser las siguientes. En primer lugar, levantar propuestas en materia de política pública para enfrentar aquellos obstáculos más grandes. ¿Cómo llegamos a tener el suelo disponible para todas estas soluciones, el financiamiento, cambiar nuestra forma de gestión de la vivienda para que emanen justamente soluciones desde las bases, desde la más adaptada a la realidad local? En segundo lugar, vamos a elaborar estrategias locales, en conjunto con las autoridades locales, con alcaldes, con gobernadores regionales, entre otros. Debemos justamente identificar dónde está el déficit habitacional y quiénes son esas familias, qué tipo de soluciones necesitan, y a partir de eso estructurar una estrategia, aprovechando el suelo, haciendo los cambios en regulaciones que se requieran y canalizando los recursos, como te decía, tanto privados como públicos. En tercer lugar, toda una estrategia de participación ciudadana que nos parece muy relevante. Nos gustaría que más de 5.000 personas en todo el país puedan participar justamente en plantear dónde están los principales dolores en el plano de la vivienda en cada una de las localidades y por dónde van las principales respuestas. Y por último, muy importante, es que a partir de esta estrategia, en este paraguas, una nueva política habitacional que dé respuesta al déficit, debemos entonces estructurar proyectos emblemáticos que den cuenta de que esto es posible justamente. Enfrentar hoy día el déficit habitacional en Chile no es solamente una crisis habitacional, que tenemos una gran emergencia nacional que afecta a más de 600.000 familias y por tanto todo el país, sino que además es una tremenda oportunidad, porque justamente la vivienda, el construir barrios justos, el construir ciudades justas, impulsa también la inversión, impulsa la más sana y mejor convivencia entre todas las personas que somos parte de este país, que finalmente es una gran comunidad. Por eso nosotros decimos que enfrentar el déficit habitacional es enfrentar muchos déficits, pero el más importante es enfrentar el déficit de sentido de comunidad. Ojalá y cuando tengamos todas las familias que estamos hoy día en Chile el acceso a una vivienda digna, nos sintamos también más parte de un solo cuerpo, más parte de una misma comunidad. Y de Techo Chile, ¿cómo ven el proceso que se está viviendo en nuestro país? Me refiero no solamente a la convención, que era uno de los elementos que mencionábamos, y donde se han referido mucho al tema, sino que las campañas presidenciales. ¿Con qué interés han visto ustedes en cuanto se puede avanzar en los próximos años en esta situación y déficit grave en Chile? Bueno, justamente en los puntos que tú mencionas, Fresia, están algunas de las oportunidades que vamos para poder enfrentar esta temática. En primer lugar, por el tema constitucional. Habrá que revisar justamente los derechos fundamentales y es altamente probable que se reconozca el derecho a la vivienda digna y adecuada en una nueva constitución. Y frente a eso, es una cara de la moneda. Tendrá que venir la respuesta desde la política pública. ¿De qué forma ese reconocimiento de ese derecho logramos garantizarlo a través de políticas públicas que justamente logren motivar mercados más justos, soluciones habitacionales más adecuadas para las familias que hoy día están necesitando esas soluciones? Y ante esa necesidad de una política pública que pueda garantizar ese derecho a la vivienda, déficit cero y las propuestas que nosotros vamos a buscar poder relevar van a ser importantes respuestas para esa necesidad, ¿cierto?, en el ámbito constitucional. Pero por otro lado está hoy día una ventana de política pública en tanto hay una discusión en materia electoral y electoral desde el punto de vista presidencial, lo cual nos permite tener un espacio justamente de discutir la temática de la vivienda entre distintas candidaturas, acercarnos justamente a esas candidaturas y de hecho la temática de la vivienda y la ciudad a través de los campamentos, a través del costo de, por ejemplo, el crédito hipotecario, entre otras cosas, ha sido tema en varios de los debates que han tenido hoy día las principales candidaturas presidenciales. Y en ese contexto hay algo que llama la atención. Prácticamente aparece como un acuerdo que los próximos gobiernos tendrán que facilitar o lograr cerca de 100.000 soluciones habitacionales al año. Nos parece interesante el impulso que eso implica en distintas candidaturas de manera bien transversal, sin embargo hay que tener una nota de cautela. Justamente nosotros planteamos una meta, que es una meta cuantitativa sin duda, pero es también una meta cualitativa, es el déficit cero. Es que en Chile a nadie le falta vivienda. Cuando nos planteamos eso de aquí a 8 o 9 años, entonces debemos entender que la forma de lograr eso es hacer las cosas distintas. No se trata de hacer más vivienda solamente, sino que hacerlo de una manera distinta. Y ese es el planteamiento. ¿Y por qué ha costado tanto, no solamente mejorar el tema de vivienda, sino que se ha agudizado en los últimos años y décadas? Exactamente, en gran parte es porque, como comentábamos anteriormente, la demanda por vivienda aumentó y por suelo creció mucho y nuestras políticas habitacionales se mantuvieron prácticamente tal cual. En Chile prácticamente no tenemos políticas de suelo. Y el suelo es lo que más ha aumentado el valor, más que se ha duplicado en los últimos 10 años. Eso ha hecho, por lo tanto, que la vivienda sea un
un derecho, por decirlo de alguna manera, cada vez más lejano para aquellas familias que se encuentran con menos posibilidades o menos poder adquisitivo. Y eso produce un círculo vicioso, porque nuestra principal forma de enfrentar el problema de la vivienda en Chile ha sido a través de un subsidio a la demanda. ¿Qué es lo que hace el subsidio a la demanda? Que se le entrega a las familias, ¿verdad? Como una suerte de voucher que pueden luego aplicar para poder obtener una vivienda muchas veces nueva y en propiedad. Y eso lo que hace es que siga haciendo aumentar el valor del suelo y por lo tanto el valor de la vivienda, entregando cada vez más subsidios, pero para cada vez menos soluciones habitacionales. Por lo tanto, la forma que debemos enfrentar este problema es hacer un match entre esa tremenda demanda habitacional y la oferta justamente de vivienda y de suelo, y para eso el Estado es muy importante que pueda ser un garante de aquello, como por ejemplo proveyendo de suelo bien localizado para viviendas sociales, haciendo cambios justamente en las regulaciones, o invirtiendo en suelo que hoy día se encuentra baja consolidación, para que esos sean polos de inversión y justamente espacio para nuevas viviendas el día de mañana, no solamente viviendas de interés público, sino que viviendas de todo tipo. Y de esa manera ir aproximando el suelo, que es uno de los factores claves para la vivienda, a las familias justamente más vulnerables. En ese sentido, un segundo elemento bien relevante que vemos nosotros es el cambio en la gestión. Nosotros hoy día tenemos una gestión altamente centralizada, el diseño de la política es centralizado y luego se implementa a través de distintos servicios, ¿cierto?, en las regiones, etcétera. Creemos que ante eso debemos cambiarlo, hacer mucho más partícipes a gobiernos regionales, que vengan soluciones adaptadas a los problemas de déficit habitacional en cada comuna, y eso justamente se tiene que abrir a nuevos tipos de soluciones que hoy día no se están implementando. Autoconstrucción, políticas de arriendo, de corresidencia, de regeneración urbana, no son políticas a gran escala en nuestra política habitacional, justamente porque no son impulsadas desde el sector más central. Sebastián Bowen, muchísimas gracias por hablar con CNN. Muchas gracias a ti, Fresi. Cuando quieran, bueno, les vamos contando los avances de déficit cero. Vamos a estar atentos, que esté muy bien. Chao. Bien, ahí estaba el director ejecutivo de Techo Chile a propósito de esta campaña Déficit Cero en viviendas en nuestro país. Siga en compañía de CNN Chile. Nos vemos pronto.